Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más, intentando compartir con ustedes lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha enseñado. En esta ocasión tal vez un poquito más tranquila y menos nerviosa. Espero poder transmitir de la mejor manera aquello que he sentido para esta ocasión. No sé si recuerdan, pero para los que vieron el videito anterior, les comentaba que la idea era hablar sobre un tema en varios videos, ¿verdad? Y el tema de la ocasión anterior fue el de la victimización. Y hoy quiero hablarles de un comportamiento específico de aquellas personas que suelen victimizarse. Y eso es buscar culpables, justamente así, buscar un culpable, cualquiera menos uno mismo. Bueno, podemos decir que echarle la culpa a los demás es un error en el que ha caído el ser humano casi que desde el principio de la creación. Vemos el claro ejemplo en Adán. Ya ahorita vamos a ir a esa cita. Primero quiero que veamos otros ejemplos que aparecen en la Biblia. En primer lugar, quiero que estudiemos al rey Saúl. Todos conocemos la historia del rey Saúl, ¿verdad? Nos narra la Biblia que en una ocasión Dios le había ordenado a Saúl subir contra Amalek. Y la orden en 1 Samuel 15:3 es: destruya todo, destruir absolutamente todo. De hecho menciona ovejas, otros animales, y le dice destruya absolutamente todo. En el versículo 3 lo vemos. Pero resulta que Saúl, pues sí cumplió con un par de cosas, mas hubo otras que omitió, no obedeció a cabalidad. En el versículo 9, abramos la Biblia en 1 Samuel 15:9. Primera Samuel 15:9. Dice que Saúl fue, peleó contra el pueblo de Amalek, destruyó algunas cosas, cumplió parte de la ordenanza de Dios, pero en el versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, eso destruyeron. Veamos que aquí la Biblia dice: y Saúl y el pueblo. Esto quiere decir que Dios acá responsabiliza de esta desobediencia a Saúl junto con el pueblo. No vemos que solo dice y el pueblo perdona, no, dice y Saúl y el pueblo. Entonces, esa era la ordenanza de Dios, que se destruyera todo. Pero Saúl pensó, bueno, mira, estas ovejitas están gorditas, este ganado está gordito, nos puede servir, nos llevamos al rey vivo para hacerlo quizás sufrir más de la cuenta. Y en su humanidad él creyó que todo eso era mejor que lo que Dios le había ordenado. Sigue contando la historia que Samuel fue a verlo después de que ya Dios le dijo: mira, Saúl no me obedeció, me arrepiento de haber escogido a Saúl, dice el Señor. Entonces dice que Samuel fue a ver a Saúl. Y cuando Saúl le salió en el encuentro, de una vez lo que le dijo fue, en el versículo 3 está, por cierto, le dijo: he obedecido el mandato de Jehová, he obedecido el mandato de Dios. Y leamos el versículo 14, versículo 14 de 1 Samuel 15, sigamos leyendo. Dice, Samuel entonces, bueno, una vez que ya Saúl le dijo, que he obedecido todo el mandato que Dios me mandó, ¿qué dice? Entonces Samuel le contestó: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vea usted qué interesante. En el versículo 9 dice la Biblia que Saúl
y el pueblo perdonó las ovejas y todo lo demás. Y acá, ¿qué dice Saúl? Dice, el pueblo perdonó. No se involucra él, ¿verdad? No se responsabiliza él. Y ve al final del 15 lo que dice. Al inicio dice, el pueblo perdonó lo mejor, y al final dice, pero lo demás lo destruimos. Aquí sí se está involucrando, ¿verdad? O sea, lo demás sí lo destruimos, pero el pueblo fue el que perdonó. Vea qué interesante. Sigamos leyendo. Mejor saltemos al 18. Dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y respondió Saúl a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Va de nuevo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Vemos que en 2 ocasiones Saúl culpa al pueblo. Y dígame una cosa, ¿nos cuenta acaso la Biblia que Dios haya perdonado esa desobediencia de Saúl y que le haya concedido el culpar al pueblo, que se lo haya aceptado? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Saúl era el máximo responsable en esta ocasión. De forma similar, allá en Oseas 4, nos narra la Biblia que Jehová estaba molesto con ciertos comportamientos que el pueblo de Israel había venido trayendo durante años. Y yo me encontré una versión muy bonita del versículo 4. En Oseas 4, el Señor le está haciendo una reprensión al pueblo de Israel. Y en el versículo 4 yo me encontré la Nueva Traducción Viviente, y que el Señor directamente les reprende diciendo, no señales a otro para echarle la culpa. Aquí mi queja es con ustedes. Así a veces creemos que podemos engañar a quienes nos rodean, justificando nuestros errores, nuestras faltas, y mientras culpamos a alguien más. Y peor aún, a veces creemos que podemos engañar a Dios mismo. Y cuando nos vemos envueltos en este comportamiento, en realidad lo que hacemos es quedar en ridículo. Perdón por la palabra, yo sé que es un poco fuerte, pero ¿por qué en ridículo? Porque, bueno, en primer lugar, a Dios no se le engaña. Y la Biblia nos dice en Romanos 14:12 que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. ¿Usted cree que el día que Dios le pida a usted, lo llame a rendir cuentas, usted va a poder decirle, bueno, mira, es que por culpa de aquel yo pequé, por culpa del otro yo hice aquello, yo hice el otro? No, eso no tendrá ninguna validez ante Dios. Entonces, en ridículo delante de Dios, y muchas veces está en ridículo delante de quienes nos rodean, porque ellos también lo ven. Y si usted es de los que quizá no le importa tanto lo que Dios piense de usted, y quizá le importa más lo que piensen de usted aquellos que lo rodean, yo le digo hoy, los demás también lo notan, los demás también se dan cuenta cuando usted, en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, acostumbra buscar un culpable en alguien más. Y quiero ponerle un par de ejemplos naturales para que vean que sí es evidente. Yo estaba leyendo un escrito de un autor que se llama, apellido Gill, no sé cómo se pronunciará, pero Gabriel se llama, Gabriel Gill. Y él ponía unos ejemplos, él en algún momento mencionó estos ejemplos en su escrito, que me parecieron muy interesantes y muy acordes con el mensaje de hoy. Cuenta que un trabajador tomó ilegalmente $2,000 de su trabajo y luego se fue a casinos a apostar el dinero y lo perdió. Llegó a la empresa y lo echó. Entonces él puso una demanda. En la demanda alegaba que él tenía una incapacidad, o sea que su tendencia al juego, a las apuestas, era una incapacidad. Su adicción era una incapacidad. Y adivinen qué, ganó el juicio. Otro ejemplo, un ladrón se robó un carro del parqueo.
Cuando llegó la policía, intentó atraparlo, el ladrón comenzó a dispararle a la policía contraataca y lo mata. La familia del ladrón demanda a la empresa, o sea, al dueño del parqueo, alegando que fue culpa de ellos por no tener las medidas necesarias para evitar este tipo de robos. Imagínense, ese fue el argumento de la familia, que es que su hijo haya muerto fue culpa del dueño del parqueo porque no tenía medidas de seguridad más fuertes. ¿Adivinen qué? Ganó el juicio. Un hombre que en más de 30 veces había sido encarcelado porque tenía conductas de andar practicando desnudismo en público, y fue una vez a pedir trabajo en un parqueo también, de hecho, mira. Y entonces, al ver su historial delictivo, pues los dueños de la empresa dijeron, no queremos a este aquí, y le negaron el puesto. Entonces, llegó este hombre con todo y su historial, sin vergüenza alguna, puso una demanda a la empresa, alegando que él nunca había hecho ningún desnudo en un parqueo y que por eso le estaban haciendo discriminación laboral. ¿Adivinen qué? También ganó el juicio. Este último, una vez en un juicio se estaba sentenciando a un hombre que había matado 8 personas. Y el argumento de su abogado fue, mi cliente si bien admitió haberlo hecho, nosotros vamos a probar que fue porque no tuvo otra opción, o sea, tenía que matar a las 8 personas sí o sí. No tuvo otra opción debido a que fue criado por padres violentos, que su ambiente familiar había sido violento, no había sido el mejor y había provocado en él esa conducta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Verdad que nos parece absurdo? ¿Verdad que se nota la falta de vergüenza y la falta de sentido de responsabilidad en estos actores de comportamientos delictivos, de comportamientos incorrectos? ¿Verdad que se nota el hecho de culpar a otros en lugar de asumir esa responsabilidad? Quizá nuestros casos no sean tan exagerados, pero nosotros como simples humanos podemos notarlo, así como notamos estos. ¿Cuánto no más nos lo estará notando Dios? En cuánto mayor ridículo quizá estamos quedando con nuestro Dios. Ahora sí, vayamos al segundo ejemplo, es el de Adán, como les decía, desde el inicio de la creación. Abramos la Biblia en Génesis 3. Génesis 3. Sabemos también pues la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé que leemos mucho la Biblia. En Génesis 3, quiero que leamos a partir del versículo 9. Ya sabemos pues que Dios le había ordenado a Adán y Eva que podían disfrutar el jardín del Edén, que podían gozar, pero una sola cosa les prohibió, una sola cosa les pidió que no hicieran. ¿Cuál era? No comer de un fruto. Listo, simple, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues que Adán y Eva no obedecieron, fueron y comieron el fruto. Llega Jehová y les pide cuentas y les dice, pues ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido con ustedes? Y veamos el versículo 9, qué es lo que le contesta Adán a Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La respuesta de Adán en ese versículo 10 dice que él se escondió. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es muy notable el hecho de que Adán acá se pone a echarle la culpa a Eva, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué más alega? Alega que tuvo miedo, ¿verdad?
Entonces, muchas veces admitir nuestra culpabilidad puede ser difícil. ¿Por qué? Porque quizá requiere de un acto de humillación, quizá nos dé miedo, quizá tengamos temor de hacerlo, quizá tengamos vergüenza. Y por eso para nuestro ego, para nuestra dignidad, podríamos decir, pues lo más fácil es buscar a ver a quién le echo la culpa. Lo más fácil no es pues echármela yo mismo. Es mejor y más accesible buscar a quién le echo la culpa para que las consecuencias negativas de mis actos no recaigan sobre mí, sino sobre alguien más, ¿verdad? Pero justamente eso, o sea, el no reconocer nuestra culpabilidad, fue lo que alejó a Adán de Dios. Fue lo que cortó la relación que tenía Dios con Adán y Eva. Si ellos quizás se hubieran humillado, si quizá hubieran reconocido su error, si quizá lo hubieran aceptado, no hubieran sido echados del paraíso. Posiblemente hoy estaríamos contando una historia diferente, pero no lo hicieron. Quizá eso es lo que hoy estás necesitando. Quizá eso es lo que ocupas para poder restituir tu relación con Dios. Ojo, te estás perdiendo de muchas bendiciones y más bien acarreando maldiciones por el simple hecho de no querer ser humilde y reconocer tus faltas. La Biblia nos dice en Proverbios 19:3 que la insensatez del hombre tuerce su camino. Y dice, y luego contra Jehová, contra Dios, se irrita su corazón. Yo me encontré una traducción muy bonita también de esta cita bíblica, creo que es Dios habla hoy, que dice así, se las voy a leer. Oigan qué interesante. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. A veces comenzamos echándole la culpa a alguien más, luego pasamos a echarle culpa a la vida y por último, si nos gana ventaja el diablo, casi que terminamos echándole la culpa a Dios, como lo hizo Adán, ¿verdad? Dijo, esta mujer que me diste. ¿Qué está haciendo Adán ahí? Le está diciendo, pues Dios, es tu culpa por haberme dado esta mujer, ¿verdad? Hoy por hoy, en nuestro día a día, vemos ese ciclo repetirse. Esa respuesta de Adán se me hace muy parecida a muchas que escuchamos hoy en día. Que cedí a tal cosa por la presión de la sociedad. Que el matrimonio se me destruyó por culpa de mi cónyuge, jamás por culpa mía. Que cometen trabajos ilícitos porque hay que llevar la comida a la casa y tengo 4 bocas que alimentar. Que soy así porque así me criaron. Que esto es parte de mi personalidad, así me hizo Dios, soy así y no puedo cambiar. Y justamente ese último ejemplo que les digo, estamos, quizá inconscientemente, pero estamos achacándole la culpa a Dios. Estamos diciendo, bueno Dios, así me hiciste, lo siento, ¿verdad? Y quién sabe cuántas excusas más. A veces hasta literalmente hemos escuchado a las personas decir que por culpa de Adán tal cosa, ¿verdad? Que aquello sí por culpa de Adán. Va Dios y le pide cuentas a esa persona y pues esa persona le echa la culpa a Adán. Va Dios y le pide cuenta a Adán y Adán se la echa a Eva. Va y le pide cuenta a Eva, Eva se le echa a la serpiente. Y así, por algo dice la frase que desde que se inventaron las excusas, pues nadie es culpable, ¿verdad? Para esas personas que les gusta andar echándole la culpa a Adán y echándole la culpa a los demás, quiero que abramos la Biblia en Romanos 5:18. Esta cita va para todos los que en algún momento tomamos esos comportamientos. Romanos 5:18 y 19. Dice el 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿A quiénes se refiere? Bueno, dice por la transgresión de uno y por la desobediencia de uno, Adán. Y luego dice por la justicia de uno y por la obediencia de uno en el 19. Se refiere a Jesús.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, que quizá siempre vayamos a tener la opción de echarle la culpa a alguien más o algo, pero de la misma forma también habrá siempre motivos por los cuales deberíamos asumir nuestra responsabilidad. Y en lugar de venir a evadir esa responsabilidad por culpa de Adán, mejor la actitud es asumir esa responsabilidad por causa de Cristo. A ninguno de los ejemplos anteriores, me refiero a Saúl, a Adán o a los que les mencioné de los casos naturales, de los hombres que fueron a la corte, a los juicios, ninguno de esos casos se les obligó. En ninguna parte de la Biblia dice que Eva haya obligado a Adán. No, Eva solamente ofreció el fruto. Adán decidió comerlo. Entonces, a ninguno se le obligó. En muchas de las faltas que hemos caído nosotros o que hemos cometido, tampoco nos han obligado. Mientras preparaba este mensaje, recordé que el año pasado leí un libro que me gustó muchísimo. Se llama El ensayo de la mediocridad y el autor creo que es José Ingenieros. En realidad es un libro bastante bueno. Los que me conocen saben que pues yo no soy muy amante de la literatura. Entonces, para que yo diga que me gustó un libro es porque de verdad. Y es un libro cortito, es fácil de leer. Y yo recuerdo que él decía en una de las cosas que me gustó que mencionaba, fueron muchas, pero una, decía el autor que una de las características del comportamiento del ser humano es otorgarle a objetos inanimados funciones que no le corresponden. Y esto me hace pensar inevitablemente en la figura literaria personificación, ¿verdad? Que es justamente dotar de cualidades humanas a objetos muertos, a objetos inanimados. Y decía el autor que esto reflejaba la mediocridad del ser humano. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la intención? Era justamente evadir nuestra responsabilidad. La intención al momento de otorgar una función a un objeto que no le corresponde, que en realidad es un acto meramente del ser humano, que solo el ser humano puede hacerlo, entonces es para evadir nuestra responsabilidad. Es por eso, decía él, que decimos, uy, se cayó el celular, en lugar de decir, boté el celular. O que decimos, uy, se quebró el vaso, en lugar de decir, quebré el vaso, ¿verdad? Y me pareció interesante comentarlo aquí porque siento que está relacionado. Así que, hermanos, basta de buscar culpables fuera de nosotros mismos. Ese es un comportamiento muy común de aquellas personas que acostumbran victimizarse. No está bien culpar a los demás de tus malas decisiones o de tus errores. No está bien que por no tener la valentía de reconocer tus defectos andes haciendo sentir culpables a los demás. No sabes el daño emocional que quizá le puedas estar causando. Si no vas a tener el valor de cargar tú mismo con las consecuencias de tus actos, entonces al menos no se lo andemos achacando a alguien más. Así como hizo Poncio Pilato, ¿verdad? En Mateo 27-24, por aquí voy a poner tal vez aquí la cita bíblica. Cuando Pilato se vio envuelto en el conflicto, ¿qué fue lo que hizo? Ya sabemos, ¿verdad? Se lavó las manos y dijo, no soy responsable de la sangre, o sea, de la muerte de este justo. Le dijo al pueblo, allá ustedes. Aprendamos a respetar a nuestro prójimo y a respetarnos a nosotros mismos. Eso también refleja el respeto que nos tengamos a nosotros mismos. Cada persona tiene sus asuntos por los cuales preocuparse, cada persona tiene sus afanes del día a día, como dice San Mateo 6:34. Cada persona tendrá sus propias responsabilidades y sus propios errores por los cuales sentirse culpable. No vengamos a ser nosotros un motivo más de culpa, no vengamos a ser una carga más para nuestro hermano o para nuestro prójimo. No vaya a ser que pongamos en ellos más carga de la que pueden soportar, cosa que ni aún Dios mismo haría, como nos dice 1 Corintios 10:13.
Aprender a reconocer nuestros errores puede sanar corazones, el de los demás e incluso el de nosotros mismos. Es un acto muy poderoso. Puede sanar más de lo que quizá imaginamos. En Santiago 5:16 nos dice la Biblia que esta sanación es mutua. Abramos la Biblia también acá en Santiago 3:2. Santiago 3:2. ¿Estamos ahí? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y cuántos de aquí somos perfectos? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo somos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos fallamos. Y qué mejor que aprender a reconocer esos errores para corregirlos. Si no aprendemos a ver nuestros errores, entonces, ¿cómo vamos a poder corregirlos? Quizá no sea lindo, quizá cuando los notemos nos van a causar un poco de vergüenza, pero aparte de sanarnos, esto también nos permitirá crecer, porque entonces podremos tener esa referencia de lo que éramos para ya luego poder ver la diferencia. Hasta me salió en versos sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Como dicen. Entonces podremos tener la referencia para ya luego ver la diferencia de aquello en lo que nos hemos convertido, lo que hemos mejorado. Se requiere de gran valor, es un acto de valientes, pero esta es la forma correcta y esta es la forma que le agrada al Señor. Para terminar con la Biblia, quiero dejarles con la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, ¿verdad? Está en San Lucas 15. Acompáñenme a San Lucas 15, por favor. San Lucas 15. Bueno, ya sabemos que el hijo pródigo era un hombre, hijo obviamente de un señor que tenía mucha plata, era un hombre rico. Y el hijo menor, el hijo pródigo, un día se le ocurrió decirle al papá, bueno papá, quiero que me des toda la plata de la herencia, que me va a quedar a mí lo que me corresponde. El papá se la dio, el hijo se fue, dice que se malgastó todo el dinero viviendo desmedidamente y descontroladamente. Y en una ocasión, cuando ya no tenía absolutamente nada, ni siquiera para comer, tuvo pues que ir a ver cómo se ganaba la vida. Entonces consiguió un trabajo de cuidar cerdos. Y mientras los estaba cuidando, les estaba alimentando, veía como los cerdos se comían los sobros de la comida y él se estaba deseando incluso esos sobros de la comida. Entonces ahí recapacitó. Y ahí quiero que leamos San Lucas 15:17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Como diciendo, ¿quién me tiene? Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El resto de la historia ya la sabemos. Él asumió su responsabilidad, reconoció su error, quizá tenía miedo, sí, quizá tenía vergüenza, sí, pero no se enfocó en culpar a su papá, ni siquiera le echó la culpa a aquellos que lo habían influenciado para gastar su dinero desmedidamente, sino que él, en lugar de victimizarse, asumió su responsabilidad y dijo, es cierto, merezco las consecuencias que estoy pagando porque fue mi error. El resultado fue muy diferente al de Adán. Su papá no le echó, lo recibió con brazos abiertos. Recuerda que aprender esto y ponerlo en práctica quizás es todo lo que necesitas para restituir tu relación con tu Padre, con Dios, así como el hijo pródigo. Espero que haya sido de bendición una vez más. Dios les bendiga.